Los rusos son castigados por una guerra que no pidieron. Vladimir Putin cometió un error catastrófico. Pensó que podía financiar su guerra en Ucrania solo con petróleo y gas. 3 años y cientos de miles de millones de dólares después, la llave de oro sigue vacía. Rusia se está quedando sin dinero, porque la guerra drena sus finanzas más rápido de lo que Moscú puede reponerlas. Ahora el Kremlin lanza una nueva y brutal arma, no contra Kiev, sino contra sus propios ciudadanos. El resultado, una onda de choque financiera que ha convertido las carteras rusas en la nueva línea del frente. Lo que vamos a discutir podría ser uno de los casos más catastróficos de autodestrucción en esta guerra. Empecemos desde el principio. Toda esta crisis surge de una realidad simple y brutal. Rusia se está quedando sin dinero, ahora mismo. Actualmente se pierden miles de millones de dólares cada mes en tanques, cohetes y salarios de soldados. Putin planeaba una invasión rápida y unilateral, pero ahora es una de las campañas militares más costosas de la historia moderna. Ya empieza a notarse en la economía, donde más duele. Durante años, Rusia vivió del petróleo y gas. Esas exportaciones pagaban todo, desde carreteras, escuelas, hospitales, pensiones e incluso las interminables promesas políticas. Mientras la energía era cara, el sistema funcionaba, pero luego Putin dejó de portarse bien, y ahora esa fuente de oro se está agotando. Desde la llegada de las sanciones al Kremlin, los ingresos petroleros de Rusia han caído casi 1/3, reduciendo drásticamente la financiación nacional. Europa, antes el mayor comprador de Moscú, dejó de comprar casi de inmediato. Rusia ahora vende su crudo a China e India con descuentos de hasta $30 o $40 menos que los precios globales, solo para mantener el flujo de efectivo. Esto significa que Rusia ya no tiene tanto dinero para repartir como antes. Peor aún, estas nuevas fuentes de apoyo parecen una correa. Mientras Moscú depende más de Pekín para vender su petróleo y gas, pierde control porque China ahora decide los descuentos, rutas de entrega y la moneda de pago. Lo que antes era un orgulloso imperio energético, ahora se está convirtiendo silenciosamente en un proveedor bajo las condiciones de Pekín. Y aún así, ante un mercado limitado, Rusia sigue vendiendo a China, India y a cualquiera que esté dispuesto a comprar su petróleo al precio que quieran pagar. Es triste. Es como ver a tu tía rica empeñar sus joyas. Aunque el petróleo se vende, las ganancias bajaron. Es una hemorragia lenta. Y mientras los oleoductos bombean menos dinero, la guerra sigue exigiendo más. El presupuesto de defensa de Rusia es el mayor desde la caída de la Unión Soviética y sigue aumentando. El año pasado llegó a casi 13 billones de rublos, unos 146.000 millones de dólares. Eso fue aproximadamente 1/3 de todo el gasto del gobierno. Moscú gasta más en el ejército que en salud, educación y servicios sociales combinados. Ese dato es increíble. Cada misil sobre Ucrania afecta a las finanzas del país. Como es común en Rusia, el Kremlin cubre estos huecos con confianza. Los funcionarios presumen que la economía es estable y que Rusia se ha adaptado, pero los números cuentan una historia diferente. El rublo ha caído casi a la mitad desde el inicio de la invasión. La inflación supera el 8% y los salarios reales siguen rezagados. Productos básicos como pan, azúcar y huevos ahora cuestan 20-30% más que antes de la guerra. Mientras más lejos de Moscú, peor la situación. Para el ruso promedio, esto implica que cada sueldo rinde menos cada día. Con el tiempo, la comida y los servicios públicos consumen más ingreso. En cuanto a gastos como reparaciones de autos o medicinas, ahora esos son lujos. El dolor no es dramático ni repentino, es silencioso, constante y está en todas partes. La gente lo siente cuando llena el tanque de gasolina, cuando hace las compras del supermercado o cuando ve cómo se evaporan sus ahorros. Todo esto ha hecho que vivir en Rusia sea una experiencia dolorosa en este momento. Pero no toda Rusia siente ese dolor por igual. En Moscú y San Petersburgo, la vida aún parece normal. Cafés llenos, tiendas de lujo abiertas y salarios inflados por subsidios estatales para mantener la calma en la capital. Fuera de las grandes ciudades, la ilusión se desvanece. En Bariatia, Dagestán y Kemerovo, los sueldos solo alcanzan para comida y combustible. Esta división, conocida como las dos Rusias, es uno de los resultados más peligrosos de la crisis. El Kremlin muestra ciudades relucientes para aparentar fuerza,
pero las regiones soportan la guerra, impuestos y reclutamientos. Pero a pesar de esta clara señal de alerta y el sufrimiento de la gente, Moscú sigue gastando como un país en paz con sus finanzas. Miles de millones se usan en contratos militares, compensaciones de guerra y reconstrucción en territorios controlados por Rusia. La guerra gasta más dinero del que el país produce. En 2024, el déficit presupuestario de Rusia superó los 19 billones de rublos. Actualmente, el déficit es peor. Este año es de unos 57 billones de rublos, cerca de 70.000 millones de dólares. Eso representa cerca del 26% del Producto Interno Bruto. Para ocultar el déficit, Moscú usó contabilidad creativa. Gran parte del gasto militar ahora se oculta en partidas presupuestarias vagas, como proyectos nacionales o iniciativas de infraestructura. Fondos para misiles figuran como apoyo a la construcción. Esto significa que, en papel, el déficit parece más pequeño, pero en realidad es solo un juego de manos. Incluso en el Ministerio de Finanzas saben que las cuentas no cuadran. Pero el objetivo es sobrevivir, no ser precisos. Así que, como el petróleo ya no puede pagar las cuentas, el siguiente movimiento del Kremlin era inevitable. Recurrió al pueblo. Moscú ahora opta por una estrategia brutalmente simple en vez de recortar el gasto. Si la economía no produce lo suficiente, solo quitan más a quienes no pueden defenderse. Y ahí es exactamente donde comenzaron los aumentos de impuestos internos. Al principio, los cambios sonaban lo suficientemente inofensivos. Los funcionarios llamaron ajustes presupuestarios a lo que en realidad era quitarte más dinero. El impuesto corporativo aumentó de 20 a 25%, el mayor incremento en más de 10 años. El gobierno lo presentó como patriotismo, pidiendo a grandes empresas apoyar la operación militar especial. En Rusia, grandes empresas suelen ser Gazprom, Rosneft y otros gigantes estatales que siempre parecen salir bien librados. En semanas, muchas recibieron exenciones, prórrogas o lagunas para suavizar el impacto. La carga real fue para los pequeños. Cafés, talleres y empresas de reparto no podían hacer lobby ni ocultar ganancias, solo pagaron y sufrieron. A mediados de 2024, los gobernadores regionales buscaron fondos aumentando impuestos a la propiedad, tarifas de vehículos y creando nuevos cargos en servicios públicos. Subieron los precios de electricidad y gas para recaudar 160.000 millones de rublos hasta 2032 con reformas de equidad. Ese plan endureció las normas para la electricidad barata, bajando los límites domésticos de umbrales altos a promedios de 220 kilovatios hora al mes, mientras eliminaban gradualmente los descuentos para los más vulnerables. Para la mayoría de las familias se sentía menos como patriotismo y más como un robo a plena luz del día. Mientras tanto, las grandes empresas no estatales encontraron una forma diferente de sangrar. Sucedió, silenciosamente, por la puerta trasera. Cuando el Kremlin anunció su impuesto extraordinario a grandes corporaciones, los oligarcas no se quejaron y solo trasladaron sus ganancias. Docenas de empresas rusas se volvieron a registrar silenciosamente en jurisdicciones más amigables como Dubái, Armenia y Kazajistán. Todo era perfectamente legal, pero también perfectamente revelador. Incluso los gigantes estatales empezaron a transferir propiedades a intermediarios para evitar incautaciones fiscales. Para todos los demás, sin embargo, no hubo tal suerte. En toda Rusia, la vida diaria se volvió más cara a medida que el Estado aumentaba los impuestos para financiar el esfuerzo bélico. Las facturas de electricidad subieron 12-15% en varias regiones, sobre todo en invierno. Aumentaron los precios de la gasolina, aunque Rusia vendía petróleo al extranjero más barato. Los aumentos fueron impulsados por impuestos especiales más altos, la reducción de subsidios y los costos logísticos, no por las tendencias del mercado global. A principios de 2024, las consecuencias eran innegables. El índice de pequeñas empresas en Rusia cayó a su nivel más bajo en 2 años y casi la mitad reportó pérdidas. Las ventas minoristas cayeron 8%, eliminando miles de millones de la economía. El cierre de negocios alcanzó su nivel más alto en 5 años y los bancos rechazaron 4 de cada 5 solicitudes de préstamo. Los recargos temporales de guerra se volvieron permanentes sin aviso. Incluso los taxistas, el corazón de las ciudades rusas, sentían la presión por el alza del combustible y nuevas tarifas de licencias. La guerra no solo drenaba dinero, también reconfiguraba la economía. Hablando de reconfiguración, eso nos lleva a otro de los trucos no tan ingeniosos de Putin, el llamado dividendo de guerra. Dividendo suena a que la gente recibe recompensa por sus sacrificios, ¿no? Bueno, en realidad es solo otra manera de quitarle dinero a personas que nunca se apuntaron para esta pelea. Así es como funciona. El gobierno obliga a bancos estatales y fondos de pensiones a comprar bonos de guerra que no son inversiones normales, tienen bajo rendimiento, alto riesgo y están directamente ligados al costo de la guerra. En papel, parece que el país está unido. En la práctica, es solo el Kremlin desviando dinero silenciosamente de cada rincón del sistema. Y lo peor es que la gente no puede elegir. Sus ahorros
se redirigen automáticamente, no por convicción, sino porque el sistema no les da opción. Lo disfrazan de patriotismo, pero en el fondo es solo presión. El Estado obtiene el dinero que necesita y los rusos comunes se quedan con la cuenta. No reciben dividendos, solo más presión, menos seguridad y un futuro ligado a una guerra que exige más cada vez. Pero esa es solo la parte visible de la presión. La invisible es aún más riesgosa porque se esconde dentro de los propios bancos del país. El sistema financiero de Rusia se ha convertido silenciosamente en el soporte vital del gobierno. Bancos estatales como Sberbank y VTB son ahora alcancías del déficit del Kremlin. Están comprando enormes cantidades de bonos gubernamentales, conocidos como obligaciones federales de Rusia porque nadie más lo hará. Estos bonos solían ser inversiones seguras, pero ahora son un salvavidas para un gobierno que se está quedando sin efectivo. Cuanto más pide prestado el Estado, más desplaza al sector privado. Las pequeñas empresas que necesitan préstamos para crecer o simplemente mantenerse a flote están descubriendo que no hay recursos disponibles, porque cada rublo extra se destina al esfuerzo de guerra. Esto aún funciona, pero crea un ciclo peligroso. Si sube la inflación o el rublo se deprecia, esos bonos caerán rápido. Eso afectaría gravemente a los mayores bancos de Rusia y a los ahorros de millones de ciudadanos. En efecto, el Kremlin ha trasladado su crisis presupuestaria directamente al sistema bancario. Ya no solo está grabando a los ciudadanos, está apostando con sus depósitos. Aún así, Moscú sigue vendiendo la fantasía de una nación próspera. Prende la televisión estatal y verás los mismos anuncios de fábricas nuevas y territorios ocupados, maquinaria reluciente y trabajadores sonrientes. Todos prometiendo empleos, contratos y un futuro donde la riqueza regresa al país. El mensaje es simple: sacrifica hoy, prospera mañana, suena bien, casi inspirador. Está pensado para que la gente acepte los impuestos, los dividendos, el dinero robado en nombre del patriotismo. Pero al analizar los números, esa esperanza parece una mentira. De los 12 billones de rublos para reconstruir Donbass en 2024, solo una parte llegó a obras reales. El resto desapareció en empresas de logística vinculadas al Kremlin, facturas infladas por grava que nunca salió del patio ferroviario y salarios para capataces que no existen. Una licitación filtrada de Meropol mostraba que 42 millones de rublos, 3 veces más que en Crimea antes de la guerra. Cada rublo invertido en estos proyectos fantasma es uno que se le quita a las verdaderas necesidades en casa. Desde una sala de maternidad que se está cayendo a pedazos en Ryazan, hasta máquinas de diálisis funcionando al límite en Perm, los rusos comunes están pagando la cuenta. Los nuevos impuestos, las tarifas interminables, el aumento en los costos de los servicios, nada de eso está construyendo un mejor futuro. Todo eso alimenta una ilusión, manteniendo a la gente atrapada en la esperanza de una recompensa que nunca llegará. Y ese es el verdadero peligro. La esperanza es poderosa, pero en Rusia ahora la usan como arma para mantener a la gente paciente. Por un regreso inexistente, mientras el gobierno vacía sus bolsillos. Cada noche, las pantallas de televisión muestran imágenes de progreso, pero detrás de esa pantalla encontrarás salones de clase vacíos, salas de hospital cerradas y vigas de acero oxidadas que cuentan la verdadera historia. La guerra consume al pueblo ruso, no por su beneficio, sino para que el Estado sobreviva. Ese dividendo prometido no es recompensa, sino un impuesto a la esperanza que los rusos pagan con intereses. Sumando a la presión, los servicios públicos han comenzado a colapsar. Los costos de la atención médica están aumentando rápidamente. Las clínicas privadas aumentan precios y los hospitales carecen incluso de suministros básicos como vendas y antibióticos. Pensionados parten pastillas para que las recetas duren más. Incluso los soldados que lanzan misiles sienten una presión que el Kremlin no previó. Incluso la élite siente presión. Se han reducido los bonos de combate y divisiones aerotransportadas, y los oficiales ahora enfrentan más presión para aportar voluntariamente parte de su salario a gastos de guerra. Todos saben que no es opcional. Si te niegas, los ascensos dejan de llegar. En la Marina, marineros que vuelven de patrullas han visto reducidos a la mitad sus permisos en tierra y han compartido fotos de comidas escasas que expresan más que cualquier queja. Estas frustraciones no vienen de pacifistas ni manifestantes, sino de quienes el Kremlin depende para continuar la guerra. Y eso es lo que lo hace peligroso. El presupuesto de defensa puede estar aumentando, pero la mayor parte de ese dinero se está destinando a municiones y equipo, no al bienestar de las personas que los usan. Aún peor, el dinero que sí va a la industria de defensa a menudo alimenta la misma inflación que se supone debe combatir. Verás, cuando se otorgan contratos sin supervisión, los precios se disparan. Fábricas que fabricaban maquinaria civil ahora hacen equipo militar al triple de costo, cobrando al Estado por cada pieza. La inflación no solo surge por escasez, está en el sistema.
El gobierno paga de más a contratistas, luego sube impuestos para cubrir el gasto extra, lo que aumenta los costos. Es un ciclo cerrado de desperdicio que se retroalimenta sin fin. En teoría, este gasto mantiene la economía activa. En la práctica, es como hacer funcionar un motor que quema su propio aceite. El complejo militar industrial actúa como un parásito, absorbiendo fondos públicos y elevando precios para todos. Por eso la inflación en Rusia no baja, aunque actúe el Banco Central. La economía sigue imprimiendo dinero para perseguirse a sí misma. Otro gran problema derivado del deterioro de la vida en Rusia es la fuga de cerebros. Más de 10.000 jóvenes profesionales como ingenieros, médicos y programadores han emigrado en busca de un mejor futuro. Al mismo tiempo, cientos de miles de hombres en edad laboral han sido reclutados o han huido. Las fábricas carecen de soldadores, las granjas de trabajadores y las empresas de transporte buscan conductores. Baja la productividad, suben los precios y siguen las dificultades. Esta escasez de mano de obra solo ha empeorado la inflación que Moscú dice estar combatiendo. Y esa escasez no es solo económica, está transformando el tejido social del país. Con muchos hombres en edad laboral ausentes, las mujeres han tomado los roles que sostenían la economía. Ellas dirigen granjas, talleres de reparación e incluso flotas de transporte, que antes estaban completamente ocupadas por hombres. Es una revolución silenciosa nacida de la necesidad, pero tiene un precio. La carga del trabajo, el cuidado de los hijos y la administración del hogar ha recaído más que nunca sobre las mujeres, especialmente en los pueblos pequeños, donde los sistemas de apoyo son escasos. Esta presión demográfica ya es evidente. Bajan las tasas de natalidad, suben los costos médicos y muchas regiones envejecen más rápido. Menos jóvenes significa menos contribuyentes, lo que significa que la base fiscal futura del Estado se está reduciendo justo cuando debería expandirse. La guerra ocurre fuera, pero su impacto demográfico sucede en casa. Para los que se quedan, la vida sigue siendo cada vez más difícil mientras Putin sigue exprimiendo hasta el último centavo que puede sacar de ellos. Los pequeños empresarios soportan la mayor carga por nuevos impuestos, cuotas y contribuciones obligatorias. Ahora, tener un negocio en Rusia se siente como intentar correr cuesta arriba con una mochila llena de piedras. Cuando la gente gasta menos, todo el sistema se asfixia. Cada nuevo impuesto o tarifa le quita un poco más de oxígeno a la economía. Los consumidores se ajustan el cinturón, las tiendas venden menos, las fábricas disminuyen la producción y vienen los despidos. Cheques de pago más pequeños significan menos ingresos fiscales, lo que, por loco que parezca, obliga al gobierno a apretar aún más. Los economistas de Reuters lo dijeron claramente: Rusia ha caído en una trampa fiscal. La baja en ingresos petroleros obliga al Estado a subir impuestos civiles. Eso reduce el gasto, baja ingresos y crea un círculo vicioso que arrastra el Producto Interno Bruto rápidamente hacia abajo. En el cuarto año de la guerra, los rusos comunes luchan en el frente. El presupuesto 2026 dejó de lado la estabilidad y apostó por nuevos impuestos y grandes recortes, salvo en armas. Es un ciclo de autodestrucción lento. Cuanto más toma Moscú, menos queda para la próxima vez. Por eso la frustración está migrando silenciosamente a la economía informal. Millones de rusos trabajan sin registro como tutores, personal de mantenimiento o vendedores en línea. Algunos incluso han creado empresas fantasma completas para evitar pagar impuestos por completo. El Estado sabe que está sucediendo, pero hacen la vista gorda. Si reprimen, solo harían que lo que queda de la economía se vuelva aún más clandestino. Se calcula que entre 15 y 20% del Producto Interno Bruto ruso circula por canales no oficiales. La crisis no es solo económica, también es psicológica. La gente ya no cree que el sistema será justo. Han visto cómo cada impuesto temporal se vuelve permanente y cada deber patriótico se convierte en otra factura. Saben que la guerra seguirá, así que también los impuestos. Cuando la confianza en el Estado se pierde, la gente construye su vida fuera de él. Ese es el verdadero peligro para el Kremlin. No son multitudes enojadas, sino un retiro silencioso. Millones de rusos aprenden a vivir sin su gobierno, un trabajo extra o una solución a la vez. Luego, ningún impuesto podrá llenar el vacío que queda. Ese vaciamiento no es solo económico, también cultural. La gente regresa a un ritmo antiguo, inquietantemente familiar para quienes recuerdan los últimos años soviéticos. Exteriormente, todos siguen el juego. Pagan lo que deben, repiten los eslóganes correctos y fingen que el sistema todavía funciona. En privado, se burlan, engañan o ignoran. El cinismo silencioso se propaga más que cualquier protesta. Si no se cree en las reglas, la corrupción se vuelve un medio de supervivencia y no un delito, lo que mata la iniciativa.
¿Para qué iniciar un negocio si será grabado hasta el cansancio o confiscado por alguien con mejores conexiones? ¿Para qué innovar si el éxito solo te convierte en blanco? La economía resiste sanciones, inflación o guerra por un tiempo, pero no sobrevive si la población se detiene. Pensar que el esfuerzo importa es el colapso silencioso que los números no reflejan. Con menos opciones y la recaudación fiscal por debajo de lo esperado, el Kremlin se queda sin alternativa rápidamente. El Fondo de Riquezas Soberanas se está agotando rápidamente. En 2024 se gastaron casi 30.000 millones de dólares en déficits petroleros y costos militares. Imprimir más rublos ha ganado algo de tiempo, pero ha tenido un costo. Han subido los precios, los ahorros desaparecieron y la confianza en la moneda se desvanece. También se ha derrumbado el futuro de Rusia. La desesperación del Kremlin lo llevó a arriesgar activos que antes prometió no tocar. Bajo el hielo ártico está la última frontera petrolera sin explotar de Rusia, una reserva de miles de millones de barriles ya mapeados en la plataforma continental. Durante años Moscú presumió que desarrollaría estos campos con rompehielos y plataformas nacionales para desafiar las sanciones y mostrar la ingeniosidad rusa. Pero en 2024 la realidad los alcanzó. La única empresa capaz de perforar a 40 grados bajo cero, en conjunto con una firma noruega sancionada, se detuvo por falta de repuestos. Las plataformas se congelaron, causando un costoso retraso que Moscú no podía ignorar. El Kremlin actuó rápidamente con una medida inédita. Las licencias de exploración se subastaron a gigantes estatales chinos a cambio de efectivo inmediato. El precio de ese dinero rápido fue alto. Pekín controla buena parte de los barriles futuros y puede vetar rutas de exportación. Las empresas rusas conservaron los contratos de perforación, pero la repartición de las ganancias se inclinó fuertemente hacia el este. Lo que se suponía que sería la joya de la corona de la soberanía energética, se convirtió en el cajero automático más rápido del Kremlin. Cada barril vendido hoy es un barril que Rusia nunca podrá grabar mañana. El dinero rápido a corto plazo tuvo el costo de perder el control a largo plazo. Vender el futuro para pagar el presente es solo otro impuesto, uno que pagarán generaciones que ni siquiera han nacido aún. Aún así, todas estas medidas no han logrado tapar el agujero que arde en el bolsillo de Rusia. Con el dinero del Ártico agotándose, Moscú busca apoyo en antiguos aliados. En años recientes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ofreció préstamos e intercambios que parecían solución, pero solo empeoraron la situación. El Banco de Desarrollo de Shanghái transfirió 12.000 millones de dólares para infraestructura, pero el dinero fue directo a las líneas ferroviarias del frente y a las cadenas de suministro de proyectiles. Llegó en yuanes y rupias atrapados detrás de controles que hacen que gastar fuera del bloque sea casi imposible. Una vez más, eso significa que Rusia está recibiendo la peor parte. Y como si eso no fuera suficiente, Rusia cedió derechos de veto sobre las rutas de los oleoductos, declarando que si los precios del petróleo caían por debajo de $70, el barril China tendría el control y la dirección. Y ya sabes lo que pasa cuando haces esas promesas tan tontas. La demanda global tambalea. India fortaleció sus lazos económicos y Rusia continuó comprando crudo de los Urales con descuento para reducir la dependencia del dólar estadounidense. En marzo, el Banco de la Reserva de la India aprobó un intercambio de $400 millones para respaldar acuerdos en rupia y rublo, permitiendo a bancos indios agilizar pagos y abrir cuentas especiales en rupias. Esta medida ayudó a evitar los sistemas financieros occidentales y les dio a ambos países más flexibilidad en el comercio bilateral. India aumentó su inversión en empresas de fertilizantes rusas, financiando cientos de millones. Presentaron estos acuerdos como cooperación agrícola. Aunque respaldaron los ingresos por exportaciones de Rusia, no hay vínculo confirmado con el gasto militar o subsidios de municiones. A pesar del impulso financiero, estos acuerdos tienen límites. Las rupias que Rusia obtiene del comercio quedan mayormente retenidas en bancos indios y solo sirven para comprar a proveedores locales. Esa restricción otorga a Delhi influencia indirecta sobre el uso de las ganancias rusas, pero no un veto formal. Las líneas de intercambio y acuerdos comerciales dan liquidez a corto plazo, pero atan a Moscú a condiciones externas, sacrificando flexibilidad por supervivencia financiera. Al final, estos acuerdos son semanales, no de años. Cada préstamo desvía rublos de hogares a los campos de batalla. Por lo que Rusia está entregando, esencialmente no está recibiendo nada a cambio. Moscú ha estado obteniendo liquidez a corto plazo, pero perdiendo libertad a largo plazo, agobiada por cuentas extranjeras que exigen más de lo que los rublos pueden ofrecer. Una mirada al pasado, y la historia nos muestra claramente lo que sigue. Cuando la presión económica aumenta, siempre se convierte en algo político. Quienes pagan por una guerra que no eligieron pueden perder la paciencia. La ilusión de estabilidad se desvanece silenciosamente, un acto de desafío a la vez. La verdadera catástrofe es una economía que solo aparenta vivir al autodevorarse,
Y eso es lo que vemos en la realidad. Rusia ha agotado a sus ciudadanos para mantener una guerra en marcha, una guerra que cuesta más de lo que gana. La presión recae en las masas por el aumento de impuestos, cargos ocultos y facturas de servicios públicos. No importa cuánto tome el gobierno, nunca es suficiente. Así que, tarde o temprano, la gente empezará a rendirse. No se pagarán impuestos, se acumularán facturas y pequeños negocios cerrarán. En algún momento, el gobierno podría tomar medidas extremas. Las cuentas bancarias podrían ser congeladas, los bienes incautados y se podrían imponer límites de retiro. Incluso podrían obligar a los ciudadanos a comprar bonos del gobierno. Estas medidas darán efectivo temporalmente, pero agravarán la crisis a largo plazo. Intentar estabilizar el presupuesto puede desestabilizar a la gente. Ahora, la principal arma del Kremlin no es un impuesto, sino una moneda. Ese método es el rublo digital, la moneda electrónica respaldada por Rusia. Oficialmente se vende como innovación, una forma moderna de hacer pagos más rápidos y seguros. En realidad, es algo mucho más simple. Control. Cada transacción puede rastrearse, seguirse y grabarse automáticamente. Cuando el rublo digital esté implementado, el Estado podrá tomar dinero directo de tu cuenta sin pedirte. El sistema permite a los funcionarios congelar fondos, restringir gastos o limitar compras de algunos grupos. La idea es hacer eficiente la economía, pero aquí eficiencia significa obediencia. Es ideal para gobiernos sin recursos ni paciencia. Una vez que el rublo digital esté en todas partes, saltarse un nuevo impuesto o una nueva tarifa será casi imposible. La línea entre el patriotismo y el castigo desaparecerá por completo. Pronto, el Estado no enviará una factura de impuestos. Tomará el dinero de tu teléfono mientras duermes. Curiosamente, esto ya ocurre en algunos casos. Se presiona a bancos estatales y fondos de pensiones a comprar bonos del gobierno, arriesgando que el Estado no devuelva el dinero. Se presenta como inversión, pero realmente es una forma de confiscación que obliga a los ciudadanos a financiar una guerra que no aprobaron. Las ondas de choque no se limitarán a Rusia. El mundo ya las siente. El petróleo ruso barato en Asia mantiene bajos los precios globales, ocultando una posible inestabilidad si Moscú deja de ofrecer descuentos. Si Rusia se retira de repente, la oferta bajaría y los costos subirían globalmente, incluso en Mumbai y Berlín. China depende tanto de las exportaciones rusas que su seguridad energética ahora está ligada a la situación de Moscú. Para Europa, el peligro es opuesto. Si las finanzas rusas colapsan rápido, su producción de energía podría caer y sacudir de nuevo los mercados globales. Ese es el paradoja. Cuanto más lento se hunda Rusia, más tiempo disfrutará el mundo de energía barata, pero más profundo será el colapso eventual. La crisis fiscal del Kremlin no es solo una historia rusa, es una mecha que atraviesa la economía global. La crisis fiscal de Rusia va más allá de cifras, es cuestión de supervivencia. Cada alza de impuestos y tarifas reduce la fuerza del país. El gobierno puede fingir que existe estabilidad, pero está construida sobre las espaldas de ciudadanos que se están quedando sin dinero y sin paciencia. El verdadero campo de batalla ya no es Ucrania, sino las cocinas, carteras y cuentas bancarias. En toda Rusia, la economía de guerra sigue activa, pero cada día acerca más al país al colapso financiero, social y político. Rusia no colapsará de inmediato, pero las señales de advertencia son claras. La inflación, la fuga de capitales y cerebros aumentan. Mientras más presiona el gobierno, más se debilita a la sociedad. La guerra cuesta miles de millones y la gente paga por ello. Tarde o temprano, la distancia entre la propaganda y la realidad será imposible de cerrar. Si te cansas de noticias de medios de multimillonarios, cabilderos o portavoces del gobierno, Global Recaps te encantará. Nuestro boletín gratuito explica lo que sucede en el mundo, desde la guerra Rusia-Ucrania hasta los movimientos globales de China. Sin patrocinadores, anuncios, censura ni filtros corporativos. Ambos manipulan la información, pero aquí te damos la geopolítica directa y sin filtros. El análisis que muchos medios tradicionales temen abordar. Lo escribimos de forma independiente y respondemos ante ti, no ante una junta en Nueva York o Pekín. Si buscas un lugar donde la verdad importa, los titulares no se venden y las historias globales se cuentan como son, únete a Global Recaps ahora. Solo haz clic en el enlace de la descripción o ve a globalrecaps.com y regístrate. Es gratis. Solo toma 10 segundos y es el único correo que querrás abrir cada semana.